Imagina que el viaje ha terminado. Tras meses de una travesía silenciosa por el vacío, el punto de luz rojiza que te ha acompañado en la oscuridad ha crecido hasta convertirse en un mundo. Un mundo de óxido, polvo y misterio. Hemos llegado a Marte. La humanidad ha soñado con este momento durante siglos. Pero, ¿podríamos realmente llamar a este lugar nuestro hogar? Antes de iniciar nuestro descenso, te invito a unirte a nuestra tripulación para este y futuros viajes. Si te fascinan estos análisis del cosmos, considera suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te intriga de Marte. Tu participación hace que esta exploración sea aún más grande. Ahora, prepárate. El descenso está por comenzar. El viaje a Marte no se mide en días, sino en una paciencia forjada en el aislamiento. Son más de 6 meses confinados en una cápsula, un microcosmos de tecnología y vida suspendido en la negrura más absoluta. La Tierra, nuestro punto de origen, comienza como un majestuoso orbe azul y blanco que llena toda la ventanilla, un faro de vida y familiaridad. Pero cada día, ese faro se encoge. La canica azul se convierte en una estrella brillante, luego en un punto de luz distinguible solo por su matiz, y finalmente se une al tapiz indiferente de las otras estrellas. Este es el primer desafío, uno que no se mide con instrumentos, sino con el espíritu. Aceptar que el hogar ya no es un lugar visible, sino un recuerdo, una señal de radio que tarda minutos en llegar. La vida a bordo es una coreografía de rutinas. Ejercicio riguroso durante 2 horas cada día para combatir la atrofia muscular y la pérdida de densidad ósea que la ingravidez impone. Mantenimiento constante de los sistemas de soporte vital, porque en el vacío, el más mínimo error es catastrófico. Y la observación del cosmos sin el filtro de una atmósfera, una visión de una claridad brutal, con estrellas que no titilan, y una vía láctea que se extiende como una herida luminosa en el infinito. Y siempre, al frente, el destino. Marte. Crece lentamente, día a día, pasando de ser un rubí en la oscuridad a un disco rojizo, sus casquetes polares de hielo brillando débilmente bajo la luz de un sol más distante y pálido. La llegada es el momento de máxima tensión. La fase final, conocida como los 7 minutos de terror, es un ballet automatizado donde todo debe funcionar a la perfección, sin margen para la intervención humana. La distancia es tal que para cuando la Tierra recibe la señal de que la reentrada ha comenzado, la nave ya ha aterrizado, o se ha estrellado. El escudo térmico se enciende al rojo vivo al golpear las capas superiores de la delgada atmósfera marciana a más de 20.000 kilómetros por hora. La fricción, aunque mucho menor que en la Tierra, frena drásticamente la velocidad. Luego, a una altitud calculada, se despliega un paracaídas supersónico, una maniobra de una violencia inmensa que sacude toda la estructura. El escudo térmico se desecha, y por primera vez, los radares de la nave pueden ver el suelo. Se elige el punto de aterrizaje final, y los retrocohetes se encienden, una columna de fuego y polvo que lucha contra la débil gravedad marciana en el último instante. La nave, que era un proyectil interplanetario, ahora desciende con la suavidad controlada de una grúa celestial. Y entonces, un impacto, sutil, casi imperceptible después de la violencia del descenso. Un silencio repentino. Los motores se apagan, los sistemas informan, y a través de la ventanilla, por primera vez, vemos el paisaje no como una imagen de un rover, sino como nuestro entorno. La primera visión de Marte es una de desolación sublime. Un desierto interminable de arena y rocas de color ocre y siena, bajo un cielo pálido de color salmón. No hay movimiento, no hay nubosidad abundante como la nuestra. Existen nubes, pero son tenues y altas, de cristales de agua o de CO2. El sonido se propaga muy débilmente en el aire tenue. Es un mundo geológicamente vivo, pero atmosféricamente mudo. El Sol, más pequeño que en nuestros cielos, proyecta sombras nítidas y alargadas. El horizonte es más cercano de lo que debería ser, una consecuencia de estar en un planeta más pequeño. Es una belleza extraña, antigua y sobre todo, indiferente.
este no es un mundo que nos da la bienvenida. Es un mundo que simplemente es y ha sido durante eones antes de nuestra llegada. La preparación para el primer paso es meticulosa. Horas de comprobaciones del traje espacial, el único objeto que nos separa de un vacío casi perfecto y temperaturas bajo cero. La presurización de la esclusa de aire, el zumbido de los sistemas y, finalmente, la apertura de la escotilla. El aire del hábitat se escapa y entra el no aire de Marte. El descenso por la escalerilla es lento, cada movimiento deliberado, y entonces el contacto. La bota se asienta sobre un polvo fino y rojizo. Se ha logrado. Por primera vez, un ser humano está de pie en la superficie de Marte. Pero este momento triunfal es solo el final del prólogo. Es el primer segundo del verdadero desafío, la supervivencia. Porque llegar a Marte es una proeza de la ingeniería. Vivir en Marte, como descubriremos, es un desafío para la propia definición de la vida. El verdadero viaje no era llegar hasta aquí. El verdadero viaje comienza ahora. Una vez que la euforia del primer contacto se asienta, comienza la verdadera tarea de la percepción. Comprender el carácter del mundo que ahora pisamos. Pararse en Marte es pararse en un museo planetario, una galería de geología antigua y fenómenos atmosféricos extraños que desafían nuestra experiencia terrestre en cada nivel. Para sobrevivir aquí, primero debemos aprender a leer el paisaje y el cielo, no como un turista, sino como un nativo en un entorno que no ofrece segundas oportunidades. La primera lección de Marte es la del silencio, un silencio que se extiende desde el suelo hasta el cielo y que define la naturaleza misma de este mundo. La fuente de este silencio es la atmósfera marciana, o más bien, la profunda ausencia de ella. Es un fantasma de aire, una capa tan delgada que su presión en la superficie es inferior al 1% de la que experimentamos en la Tierra al nivel del mar. Imagina estar en la cima de una montaña 3 veces más alta que el Everest. Esa es la presión atmosférica en las llanuras más bajas de Marte. Esta delgadez tiene consecuencias inmensas. La principal es que el sonido, que necesita un medio a través del cual viajar, apenas tiene dónde propagarse. Una conversación a pocos metros sería impráctica sin radios. Incluso un grito se percibiría apagado. El grito más fuerte se convertiría en un susurro inaudible. El estruendo de un desprendimiento de rocas en un cañón cercano, un evento que en la Tierra llenaría el aire con un trueno ensordecedor, en Marte ocurriría en una quietud casi total, una violencia puramente visual. Este silencio define la experiencia sensorial, creando una sensación de aislamiento profundo y una calma inquietante. La composición de este aire tenue es igualmente ajena. Más del 95% es dióxido de carbono, el gas que exhalamos como desecho. El resto es una mezcla de nitrógeno y argón, con trazas tan diminutas de oxígeno que son prácticamente inexistentes para nuestros pulmones. Respirar este aire no solo sería inútil, sería fatal. Es un aire que no da vida, sino que la sofoca. Y sin embargo, en su composición se esconden misterios que aún intentamos descifrar, como las enigmáticas bocanadas de metano que se detectan esporádicamente, un gas que en la Tierra está íntimamente ligado a procesos biológicos o geológicos activos. Encontrar su origen en Marte es una de las grandes búsquedas de la ciencia, una pista que podría apuntar a bolsas de vida microbiana subterránea o a reacciones químicas desconocidas entre el agua y la roca. Y este aire, aunque delgado, pinta el cielo, pero no con el azul familiar de nuestro hogar. El cielo diurno de Marte es de un pálido color salmón, a veces descrito como caramelo o butterscotch. Este color no proviene de la composición del gas, sino de lo que flota en él. La atmósfera está permanentemente cargada con finísimas partículas de óxido de hierro, el mismo polvo que cubre la superficie. Estas partículas son tan pequeñas que permanecen suspendidas, esparciendo la luz del sol de una manera que favorece los tonos rojos y anaranjados. El fenómeno que hace nuestro cielo azul, la dispersión de Rayleigh, todavía ocurre en Marte, pero es abrumado por el efecto de este polvo omnipresente. La paradoja fascinante ocurre durante el amanecer y el atardecer. Cuando el sol está bajo en el horizonte, su luz viaja a través de una porción más gruesa de la atmósfera. El polvo filtra la luz roja
permitiendo que la luz azul dispersada por las moléculas de gas domine el área directamente alrededor del disco solar. El resultado es un espectáculo inverso al nuestro, un sol que se pone en un halo de un azul profundo y melancólico. Sobre este extraño cielo velan dos compañeros, pero no se parecen en nada a nuestra majestuosa luna. Phobos y Deimos son las dos lunas de Marte, y son en esencia asteroides capturados, pequeños de forma irregular como patatas cósmicas llenas de cráteres. Desde la superficie marciana su presencia sería sutil. Deimos aparecería simplemente como una estrella muy brillante, casi indistinguible de un planeta. Phobos, mucho más cercano, sería visible como un disco pequeño, menos de un tercio del tamaño aparente de nuestra luna. Su órbita es tan rápida que cruzaría el cielo marciano en poco más de 4 horas, saliendo por el oeste y poniéndose por el este, a veces hasta 2 veces en un solo día marciano. Son recordatorios constantes de la historia caótica del sistema solar, y su destino está sellado. La gravedad de Marte está atrayendo lentamente a Phobos hacia sí. En unas pocas decenas de millones de años, será destrozado por las fuerzas de marea, formando un anillo temporal de escombros alrededor del planeta, o se estrellará contra su superficie en un impacto cataclísmico. Debajo de este cielo silencioso se extiende una geografía de una escala que empequeñece cualquier cosa en la Tierra. El planeta en sí es más pequeño, con aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra, lo que hace que el horizonte parezca más cercano, creando una sensación de estar en la cima de una esfera. Su superficie cuenta una historia de 2 planetas en uno. El hemisferio sur es un testamento del pasado violento del sistema solar. Es una Tierra alta, antigua y brutalmente acribillada por cráteres de impacto de hace miles de millones de años. En contraste, el hemisferio norte es en su mayoría una vasta llanura lisa y de baja altitud. Muchos científicos creen que esta región, conocida como Vastitas Borealis, fue el lecho de un inmenso océano en el pasado antiguo de Marte, cuando el agua líquida todavía fluía por su superficie. Sobre esta dicotomía se elevan los monumentos geológicos del planeta. El Monte Olimpo, un volcán en escudo, es el más grande conocido en todo el sistema solar. Con casi 22 kilómetros de altura, es casi 3 veces más alto que el Monte Everest. Su base es tan ancha que si se colocara sobre España, la cubriría casi por completo. Es tan colosal que desde su propia base no se podría percibir como una montaña. Su pendiente es tan gradual que parecería simplemente una suave inclinación en el terreno, su cima perdida más allá del horizonte. Al otro lado del planeta se encuentra Valles Marineris, un sistema de cañones que si estuviera en la Tierra, se extendería desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos. En algunos puntos alcanza profundidades de hasta 7 kilómetros. Pararse en el borde de este abismo sería contemplar una herida en la corteza del planeta de una magnitud casi inconcebible, todo en el silencio más absoluto. Finalmente, están los casquetes polares, brillantes y blancos contra el rojo del planeta. Están compuestos por una mezcla de hielo de agua y en la superficie durante el invierno, una capa estacional de dióxido de carbono congelado, o hielo seco. Estas capas crecen y se encogen con las estaciones, en un ciclo que hace que la presión atmosférica del planeta suba y baje cada año, como si el propio planeta estuviera respirando de forma lenta y pausada. Este es el retrato de Marte, un mundo de una escala monumental, pintado en tonos de óxido y hielo, bajo un cielo delgado y silencioso. Un mundo de una belleza desoladora, cuya historia está escrita en cada cráter y en cada grano de polvo. Es un mundo que no nos invita a la vida, sino que nos desafía a comprenderlo y, si nos atrevemos, a sobrevivir en él. Tras asimilar la escala de la geografía y la naturaleza del cielo marciano, el colono debe enfrentarse a una realidad mucho más insidiosa. No es una amenaza que se pueda ver como un acantilado, ni sentir como el frío glacial de la noche. Es un peligro omnipresente, silencioso e invisible, que llueve constantemente desde el espacio. Es la radiación, y comprender su naturaleza es comprender por qué la vida en la superficie de Marte, tal y como la soñamos,
Es fundamentalmente imposible sin una protección extraordinaria. Este planeta ha perdido su escudo y ahora se baña en un torrente de partículas de alta energía que son incompatibles con la biología tal y como la conocemos. Para entender la vulnerabilidad de Marte, primero debemos apreciar la fortaleza de la Tierra. Nuestro planeta es una fortaleza viviente, y su defensa más importante es una que nunca vemos: el campo magnético. En las profundidades de la Tierra, un núcleo de hierro y níquel líquido gira y fluye, creando corrientes eléctricas masivas. Este proceso, conocido como el efecto dinamo, convierte a nuestro planeta en un imán gigantesco, generando una burbuja de fuerza magnética que se extiende por decenas de miles de kilómetros en el espacio. Esta es la magnetosfera, nuestra guardiana silenciosa. Su función es desviar la corriente constante de partículas cargadas que emite el Sol, conocida como el viento solar. Como un escudo deflector invisible, la magnetosfera canaliza este flujo letal a su alrededor, protegiendo nuestra atmósfera de ser arrancada y arrastrada hacia el espacio. El único indicio visible de esta batalla cósmica son las auroras, las luces del norte y del sur, que son el hermoso resultado de partículas solares que logran excitar los gases en las regiones polares de nuestra atmósfera. Marte, lamentablemente, es un mundo cuyo escudo ha caído. La evidencia geológica sugiere que en su juventud, hace miles de millones de años, Marte también tuvo un núcleo líquido y activo, y por lo tanto, poseía un campo magnético protector. Bajo este escudo, es posible que tuviera una atmósfera más densa, ríos, lagos y quizás las condiciones para la vida. Pero Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, y los mundos más pequeños se enfrían más rápido. Su núcleo se solidificó, el efecto dinamo se detuvo, y el campo magnético se desvaneció casi por completo. Sin su escudo, el viento solar comenzó a impactar directamente la atmósfera marciana, despojándola de sus gases capa por capa a lo largo de eones. El resultado es el mundo que vemos hoy, frío, con un aire tenue y una superficie expuesta a toda la furia del cosmos. Esta exposición se manifiesta en dos tipos principales de radiación. El primero es un enemigo constante y persistente: los rayos cósmicos galácticos, o GCR por sus siglas en inglés. Estas no son partículas del Sol. Provienen de los eventos más violentos y lejanos del universo: explosiones de supernovas, estrellas de neutrones en colisión y agujeros negros supermasivos. Estos cataclismos aceleran núcleos atómicos, despojados de sus electrones, a velocidades cercanas a la de la luz. Son, en esencia, balas de cañón subatómicas. Iones de hidrógeno, helio e incluso elementos más pesados como el hierro viajan a través de la galaxia durante millones de años. Cuando una de estas partículas de alta energía golpea el cuerpo de un astronauta, no se detiene. Atraviesa las células como una aguja microscópica, destrozando las cadenas de ADN a su paso y creando una cascada de partículas secundarias al chocar con otros átomos en el cuerpo, lo que amplifica el daño. En la Tierra, nuestra atmósfera y campo magnético nos protegen de la gran mayoría de estos rayos. En Marte, casi no hay nada que los detenga. Esto representa una dosis de radiación de fondo continua y peligrosa. El segundo tipo de radiación es más esporádico, pero potencialmente más letal a corto plazo: los eventos de protones solares, o SPE. Estos están ligados a la actividad de nuestro propio Sol. Ocasionalmente, el Sol desata erupciones masivas, como las llamaradas solares o las eyecciones de masa coronal, que lanzan al espacio nubes inmensas de protones de alta energía. En la Tierra, nuestra magnetosfera nos protege de estas tormentas solares. Pero en Marte, una tripulación sorprendida en la superficie durante un SPE fuerte podría recibir una dosis de radiación fatal en cuestión de horas. Estos eventos son impredecibles, lo que significa que cualquier actividad fuera del hábitat debe tener planes de contingencia para buscar refugio inmediato en un refugio de tormenta especialmente blindado. El impacto biológico de esta doble amenaza es profundo. El daño constante de los rayos cósmicos galácticos es acumulativo. Aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. También causa daños al sistema nervioso central, lo que podría afectar la función cognitiva y la memoria,
un riesgo terrible para misiones que dependen de la agudeza mental. Además, acelera el desarrollo de cataratas y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Los efectos de un evento de protones solares son agudos y rápidos. Una dosis alta provocaría el síndrome de irradiación aguda, náuseas, vómitos, daño severo al sistema inmunológico y al tracto gastrointestinal, y en los peores casos, la muerte en semanas. Para ponerlo en perspectiva, los instrumentos a bordo del rover Curiosity han medido que un astronauta en la superficie de Marte recibiría una dosis diaria promedio de radiación que es muchas veces superior a la que recibe un trabajador de una planta de energía nuclear en todo un año. Un viaje de ida y vuelta a Marte, de aproximadamente 3 años de duración, expondría a un astronauta a una dosis cercana a los límites de carrera permitidos por las agencias espaciales, sin siquiera contar los riesgos impredecibles de las tormentas solares. Esta realidad invisible da forma a toda la estrategia de la colonización marciana. No se puede vivir en la superficie. No se pueden construir casas con grandes ventanales para admirar el paisaje. Cada estructura, cada vehículo, cada traje espacial debe ser, ante todo, un escudo. La vida en Marte no sería una vida al aire libre, sino una vida predominantemente subterránea o dentro de hábitats con un blindaje masivo, cubiertos por varios metros de regolito marciano, el suelo del planeta, para que la propia masa de Marte actúe como protección. Esta es la gran paradoja de la exploración marciana. Para vivir en este nuevo mundo, debemos escondernos de él. La amenaza invisible de la radiación nos recuerda constantemente que aunque pisemos un suelo planetario, desde una perspectiva biológica, todavía estamos en el espacio profundo, y nos obliga a apreciar la gracia de esa burbuja magnética que, sin que nos demos cuenta, nos protege a cada segundo en nuestro pálido punto azul. Una vez que hemos comprendido la amenaza invisible que cae del cielo, debemos dirigir nuestra atención a la amenaza tangible que se encuentra bajo nuestros pies. A primera vista, la superficie de Marte parece un desierto, similar a los lugares más áridos de la Tierra. Vastas llanuras de arena rojiza y rocas se extienden hasta un horizonte cercano. Podríamos sentir la tentación de pensar en este suelo, conocido como regolito, simplemente como tierra. Pero esta es una suposición peligrosa. El suelo marciano no es un material inerte y pasivo. Es un adversario activo, un compuesto complejo cuyas propiedades físicas y químicas representan uno de los desafíos más persistentes y corrosivos para la supervivencia a largo plazo. Cada grano de este polvo rojizo es un recordatorio de que estamos en un mundo fundamentalmente diferente. Un mundo donde incluso el suelo bajo nuestros pies es hostil. La primera propiedad hostil del polvo marciano es su naturaleza física. En la Tierra, las partículas de arena y polvo han sido erosionadas durante miles de millones de años por el agua y el viento. Los ríos las han pulido, los océanos las han suavizado, y el viento las ha redondeado. Bajo un microscopio, un grano de arena terrestre suele ser una pequeña roca redondeada y lisa. El polvo marciano, en cambio, cuenta una historia de sequedad eterna. Nunca ha conocido el tacto suavizante de un río o un océano. Su erosión ha sido causada principalmente por el viento y los impactos de micrometeoritos en un entorno de baja gravedad. El resultado es que a nivel microscópico, las partículas de polvo marciano son increíblemente afiladas y angulares, como fragmentos de vidrio o de obsidiana. Son en esencia armas microscópicas. Esta naturaleza abrasiva es una pesadilla para la ingeniería. Imaginemos el efecto de este polvo en un traje espacial. Cada vez que un astronauta se arrodilla o camina, su traje se cubre de estas partículas afiladas. El polvo se introduce en las juntas de los codos y las rodillas, en los sellos del casco y los guantes, y comienza a desgastarlos lentamente, como un papel de lija implacable. Un pequeño rasguño en un sello de goma podría provocar una fuga de aire catastrófica. La visera de los cascos, hechas de policarbonato, se rayarían con el tiempo, dificultando la visión. Lo mismo ocurriría con las lentes de las cámaras, los sensores científicos y, de manera crítica, con los paneles solares.
Una capa de este polvo no solo reduce la eficiencia al bloquear la luz solar, sino que los vientos que podrían limpiarlos también arrastran estas partículas afiladas, rayando la superficie de los paneles y degradando su capacidad de generar energía de forma permanente. Las partes móviles de los rovers y otros equipos mecánicos también sufrirían, ya que el polvo se infiltraría en los engranajes y rodamientos, moliéndolos lentamente hasta provocar su fallo. A esta naturaleza abrasiva se suma un problema eléctrico. La atmósfera de Marte es extremadamente seca y delgada, y la superficie es bombardeada por la radiación ultravioleta del Sol. Esta combinación crea el ambiente perfecto para la generación de electricidad estática. El polvo marciano puede adquirir una fuerte carga electrostática, lo que provoca que se adhiera a casi cualquier superficie con una tenacidad increíble. No es como el polvo de la Tierra, que se puede cepillar fácilmente. El polvo marciano se pega a los trajes espaciales, a las herramientas y a los vehículos como si estuviera imantado. Esto convierte la limpieza en un desafío monumental, pero el verdadero peligro de esta adherencia es la contaminación del hábitat. Cada vez que un astronauta regresa de una caminata espacial, trae consigo esta capa de polvo pegajoso. Es absolutamente crucial evitar que este polvo ingrese al área de vivienda, lo que requiere protocolos de limpieza complejos y esclusas de aire de varias etapas donde los trajes puedan ser limpiados meticulosamente, quizás usando sistemas electrostáticos para repeler las partículas. La razón por la que es tan vital mantener el polvo fuera no es solo por el daño mecánico, sino por su composición química. El suelo de Marte es tóxico. Descubrimientos realizados por misiones como la sonda Phoenix de la NASA revelaron que el regolito marciano contiene una cantidad significativa de sales de perclorato. En la Tierra, los percloratos son compuestos químicos que se sabe que son dañinos para la salud humana. Interfieren con la función de la glándula tiroides, que es crucial para regular el metabolismo del cuerpo. La inhalación crónica de polvo marciano cargado de percloratos podría provocar graves problemas de tiroides y otros problemas de salud a los colonos. Ingerirlo sería aún peor. Esto nos lleva a la segunda gran consecuencia de la toxicidad del suelo, la agricultura. La idea de plantar papas directamente en el suelo marciano, como se popularizó en la ficción, es científicamente inviable en la actualidad. El suelo no solo carece de los nutrientes orgánicos necesarios para sustentar el crecimiento de las plantas, sino que los percloratos presentes lo hacen activamente venenoso para ellas. Cualquier cultivo plantado directamente en el regolito absorbería estas sales tóxicas, haciendo que las cosechas no fueran seguras para el consumo humano. Por lo tanto, cualquier plan agrícola en Marte debe basarse en sistemas completamente aislados del suelo nativo, como la hidroponía o la aeroponía, utilizando agua y nutrientes cuidadosamente controlados. El suelo de Marte no puede ser, al menos inicialmente, un medio para la vida, sino que debe ser tratado como un material de construcción peligroso que debe ser procesado o contenido. Finalmente, la naturaleza de este polvo está íntimamente ligada al clima del planeta. Debido a la baja gravedad, que es aproximadamente un tercio de la Tierra, y a la delgadez de la atmósfera, incluso vientos moderados pueden levantar este polvo fino y mantenerlo en suspensión durante largos periodos. Esto da lugar a la formación de diablos de polvo o remolinos de polvo, que son tornados en miniatura que recorren las llanuras marcianas, algunos de ellos alcanzando alturas de varios kilómetros, y en una escala mucho mayor, da lugar a las infames tormentas de polvo globales. Cada pocos años marcianos, estas tormentas pueden crecer hasta envolver el planeta entero en un velo de polvo, bloqueando hasta el 99% de la luz solar directa. Para una colonia que dependa de la energía solar, un evento así sería una emergencia de supervivencia, sumergiendo la base en una penumbra crepuscular durante semanas o incluso meses. Así, el suelo de Marte se revela no como una base sólida y fiable sobre la que construir un nuevo mundo, sino como un océano de partículas microscópicas y hostiles. Es un enemigo abrasivo que desgasta la tecnología, un contaminante pegajoso que amenaza con invadir los hábitats, y un veneno químico que prohíbe la agricultura tradicional. Es el ingrediente principal del clima más extremo del planeta. Cada paso en Marte será una negociación con este polvo, y cada día de supervivencia dependerá de la capacidad de mantenerlo a raya.
El desierto rojo no es solo un paisaje, es un adversario activo que desafía la colonización en su nivel más fundamental. Habiendo explorado las amenazas invisibles de la radiación y la naturaleza hostil del suelo marciano, debemos ahora levantar la vista y considerar el entorno en su conjunto. El clima de un planeta es el sistema circulatorio que conecta su atmósfera, su superficie y la energía que recibe de su estrella. En la Tierra, el clima es un sistema complejo y dinámico de una riqueza infinita, que nos da desde suaves brisas hasta huracanes. En Marte, el clima es un sistema mucho más simple, pero no por ello menos formidable. Es un clima de extremos, gobernado por una física implacable que presenta un conjunto de desafíos diarios para la supervivencia. No hay días templados en Marte, solo hay grados de hostilidad, y entender el porqué de este clima es fundamental para diseñar una estrategia que nos permita perdurar. La causa principal de la brutalidad del clima marciano es la misma que la de su silencio, su atmósfera delgada y tenue. La atmósfera de la Tierra, con su densidad y su mezcla de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el vapor de agua, actúa como una manta térmica global. Durante el día, atrapa una porción del calor del Sol, y durante la noche, libera ese calor lentamente, moderando las temperaturas y evitando que caigan a niveles extremos. La atmósfera de Marte, al ser casi 100 veces menos densa, carece de esta capacidad de retención de calor. Es el equivalente a una fina gasa en lugar de una manta gruesa. No tiene inercia térmica. Esto significa que cualquier calor que el Sol entrega a la superficie durante el día se irradia de vuelta al espacio casi instantáneamente tan pronto como el Sol se pone. El resultado es una oscilación de temperatura diaria que es casi inimaginable para nosotros. Imaginemos un día de verano en el ecuador marciano, en una región como el cráter Gale. Al mediodía, con el Sol pálido y distante en su punto más alto, la temperatura del aire a la altura de una persona podría alcanzar unos sorprendentes y relativamente agradables 20 grados Celsius. Podríamos sentir la tentación de pensar que el ambiente es benigno, pero esta calidez es una ilusión pasajera. Tan pronto como el Sol comienza a descender hacia el horizonte, la temperatura se desploma con una rapidez asombrosa. En cuestión de unas pocas horas cae por debajo de cero, y durante la noche puede alcanzar fácilmente los 70 o 90 grados Celsius bajo cero. Este ciclo de casi 100 grados de diferencia entre el día y la noche ocurre cada sol, cada día marciano. Para la tecnología este estrés térmico es un enemigo constante. Los metales se contraen y expanden. Las juntas se debilitan y los sistemas electrónicos deben estar diseñados para soportar este abuso térmico diario sin fallar. Para los seres humanos, significa que la vida solo es posible dentro de un hábitat con un control climático perfecto. Este ciclo diario se superpone a un ciclo estacional, porque Marte, al igual que la Tierra, tiene un eje de rotación inclinado. Su inclinación es de 25 grados, muy similar a los 23,5 de la Tierra, lo que le otorga estaciones bien definidas: primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, hay una diferencia crucial que hace que las estaciones marcianas sean mucho más extremas y desiguales. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi perfectamente circular. La órbita de Marte, en cambio, es notablemente elíptica. Esto significa que su distancia al Sol varía significativamente a lo largo de su año, que dura 687 días terrestres. Esta órbita excéntrica tiene un efecto dramático en las estaciones. Cuando Marte está más cerca del Sol, en su perihelio, recibe un 40% más de energía solar que cuando está en su punto más lejano, el afelio. Esta variación se combina con la inclinación axial para crear estaciones de intensidades muy diferentes. El hemisferio sur experimenta veranos cortos y feroces cuando el planeta está cerca del Sol, y a cambio sufre inviernos largos y brutalmente fríos. El hemisferio norte tiene veranos más largos pero más suaves, e inviernos más cortos. Es durante el verano del sur, cuando el planeta recibe la máxima energía del Sol, que se gesta el fenómeno climático más espectacular y peligroso de Marte. Este fenómeno es la tormenta de polvo. En la Tierra, las tormentas de arena son eventos locales y relativamente breves. En Marte, pueden alcanzar una escala planetaria.
Comienzan cuando el intenso calor del verano del sur calienta la superficie, creando fuertes vientos que comienzan a levantar el fino polvo marciano. Una vez que el polvo está en el aire, las partículas oscuras absorben la luz solar directamente, calentando la atmósfera a su alrededor. Este aire caliente se eleva, creando aún más viento y levantando más polvo. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Una tormenta local puede crecer exponencialmente en cuestión de días, fusionándose con otras tormentas hasta crear un velo de polvo que puede cubrir el planeta entero. Cuando una de estas tormentas globales está en su apogeo, la superficie de Marte se sumerge en una penumbra crepuscular. La luz del Sol se reduce a un mero 1% de su nivel normal, similar a un anochecer muy oscuro en la Tierra. Para una colonia, las implicaciones son graves. Si depende de la energía solar, esta sería una crisis energética que obligaría a operar en modo de bajo consumo, dependiendo de la energía almacenada en baterías o en un reactor nuclear. La visibilidad se reduciría a casi cero, paralizando cualquier actividad exterior. Y lo más inquietante es que estas tormentas pueden durar semanas, a veces incluso meses, antes de que el polvo comience a asentarse de nuevo. El impacto psicológico de vivir en una oscuridad rojiza durante un periodo tan prolongado sería otro desafío inmenso para los colonos. Incluso cuando no hay tormentas, el clima marciano tiene sus sutilezas. Aunque el aire es demasiado delgado para lluvias, sí existen nubes. Son formaciones tenues y etéreas, muy diferentes a las de la Tierra. En las altitudes superiores, se pueden formar nubes de cirros hechas de cristales de hielo de agua, similares a las nuestras, pero mucho más frías. En las regiones polares durante el invierno las temperaturas pueden bajar tanto que el propio dióxido de carbono de la atmósfera se congela, formando nubes de hielo seco. En las mañanas frías, especialmente en los valles bajos, se puede formar una escarcha de hielo de agua sobre la superficie, un recordatorio de que, aunque el agua líquida no puede existir, su forma helada está presente, blanqueando sutilmente el paisaje rojo antes de sublimarse con los primeros rayos del sol. Así, el clima marciano se define por la violencia de sus contrastes, entre el calor efímero del mediodía y el frío letal de la noche, entre la calma silenciosa de un día despejado y la furia envolvente de una tormenta global. Es un clima que carece de la gentileza y la moderación del nuestro. Cada aspecto, desde la temperatura hasta los vientos y las tormentas, es una fuerza que debe ser respetada, anticipada y mitigada. La supervivencia en Marte no es solo una cuestión de refugio, es una cuestión de previsión meteorológica a una escala planetaria. Cualquier colono que se aventure a salir deberá ser, ante todo, un estudioso de este clima implacable, sabiendo que el cielo salmón puede transformarse en una oscuridad hostil sin apenas previo aviso. Hemos recorrido la superficie de Marte, hemos sentido su silencio, hemos comprendido la escala de su geografía y nos hemos protegido de sus amenazas invisibles y tangibles. Hemos establecido un retrato de un mundo formidable, un entorno que en cada uno de sus aspectos parece rechazar la vida tal y como la conocemos. Ante tal hostilidad, la supervivencia depende de una transición fundamental, pasar de ser meros observadores pasivos, protegidos por la tecnología que trajimos, a convertirnos en participantes activos, capaces de utilizar los recursos del propio planeta para sustentar nuestra existencia. Debemos aprender a vivir de la Tierra, y el primer acto en esta conquista de la autosuficiencia no es encontrar comida ni construir un hogar, sino crear el elemento más básico y efímero de todos, el aire. La atmósfera marciana, ese velo de dióxido de carbono que es venenoso para nuestros pulmones, es también, paradójicamente, nuestra mayor reserva de la primera necesidad. El oxígeno, el gas que nuestro cuerpo necesita en cada segundo, está presente en Marte en cantidades inmensas. Simplemente no está en una forma que podamos usar. Está químicamente encadenado, con cada molécula de oxígeno firmemente unida a un átomo de carbono. El gran desafío, por lo tanto, no es encontrar oxígeno, sino liberarlo. La tarea consiste en romper esos enlaces moleculares, en desmantelar el dióxido de carbono para cosechar el tesoro que contiene. Este proceso, conocido como utilización de recursos in situ, o ISRU, es la piedra angular de cualquier plan de colonización realista, y el primer objetivo es la producción de oxígeno.
Afortunadamente, esto no es ciencia ficción. Es una tecnología que ya ha sido probada con éxito en la superficie de Marte. A bordo del rover Perseverance, que ha estado explorando el cráter G0 desde febrero de 2021, viaja un pequeño instrumento dorado del tamaño de una tostadora. Su nombre es MOXIE, un acrónimo de Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno en Marte. La función de MOXIE es simple en su concepción, pero increíblemente compleja en su ejecución. Es un árbol mecánico. Mientras que un árbol en la Tierra utiliza la fotosíntesis para convertir el dióxido de carbono en oxígeno, MOXIE utiliza la electroquímica para lograr el mismo resultado. El proceso comienza cuando el instrumento aspira una pequeña cantidad de la atmósfera marciana a través de un filtro EPA, que elimina el polvo contaminante. Luego, un compresor aumenta la presión de este aire tenue hasta un nivel similar al de la atmósfera terrestre. El paso crucial viene a continuación. El dióxido de carbono se calienta a una temperatura extrema, alrededor de 800 grados Celsius. A esta temperatura, las moléculas se mueven con una energía tremenda, lo que las hace más susceptibles a ser separadas. Este gas caliente se canaliza a través de un instrumento llamado electrolizador de óxido sólido, que es el corazón de MOXIE. Utilizando materiales cerámicos especiales y aplicando una corriente eléctrica, el electrolizador provoca que las moléculas de dióxido de carbono se dividan. Cada molécula de CO2 se rompe en un átomo de oxígeno y una molécula de monóxido de carbono, o CO. El sistema entonces separa el oxígeno puro, analiza su calidad y luego lo expulsa junto con el monóxido de carbono de vuelta a la atmósfera marciana. Desde su llegada, MOXIE ha sido activado en numerosas ocasiones, en diferentes momentos del día y en distintas estaciones del año marciano, y cada vez ha funcionado a la perfección. Ha producido exitosamente oxígeno de alta pureza a partir del aire marciano, generando hasta 10 gramos de oxígeno por hora. Puede que no parezca mucho, apenas lo suficiente para que un astronauta respire durante unos 15 o 20 minutos, pero como prueba de concepto, su éxito es monumental. Demuestra que la teoría funciona en el mundo real, que podemos, con la tecnología adecuada, fabricar aire respirable a partir de la atmósfera de otro planeta. El siguiente paso es una cuestión de escala. Pasar de un pequeño demostrador tecnológico a un sistema de soporte vital para una colonia es un salto gigantesco. Un solo astronauta en reposo necesita aproximadamente 1 kilogramo de oxígeno por día para sobrevivir. Una tripulación de 4 necesitaría, por lo tanto, una producción constante que es cientos de veces mayor que la que MOXIE puede generar. Un sistema a escala real sería una planta industrial en miniatura. Sería un equipo pesado y voluminoso que requeriría una fuente de energía masiva y constante para funcionar, especialmente para mantener esas temperaturas de 800 grados. La energía solar sería insuficiente, especialmente durante las tormentas de polvo. Un sistema de producción de oxígeno a escala de colonia dependería casi con toda seguridad de un reactor nuclear compacto, una fuente de energía fiable y potente que pueda funcionar día y noche, sin importar el clima. Pero el oxígeno que se produzca no será solo para respirar. De hecho, la mayor parte del oxígeno generado en Marte tendrá un propósito aún más crucial: el combustible para cohetes. Un cohete necesita 2 componentes para su propulsión: un combustible, como el metano o el hidrógeno, y un oxidante, que casi siempre es oxígeno líquido. En un cohete típico, el oxidante representa la mayor parte de la masa del propelente, a menudo hasta 3 o 4 veces más que el propio combustible. Lanzar esa cantidad masiva de oxígeno desde la Tierra hasta Marte es increíblemente caro e ineficiente. Es el mayor obstáculo para un viaje de regreso. Pero si podemos fabricar el oxígeno en Marte, solo necesitaríamos transportar el componente de combustible mucho más ligero. Esto cambiaría por completo la economía y la logística de los viajes espaciales, haciendo posible una ruta de ida y vuelta sostenible. El oxígeno marciano es, literalmente, el billete de vuelta a casa. Además de para respirar y como propelente, el oxígeno tendría otros usos. Podría combinarse con hidrógeno traído de la Tierra o extraído del hielo marciano para crear agua, un recurso del que nunca se puede tener demasiado. También se utilizaría para presurizar los hábitats y los vehículos, y en procesos industriales o metalúrgicos. La capacidad de generar oxígeno a voluntad es la clave que abre la puerta a todas las demás actividades. Así,
La atmósfera hostil de Marte se revela como nuestra aliada más inesperada. Ese aire irrespirable es una mina de recursos que espera ser procesada. El éxito de Moxie ha transformado nuestra visión de la colonización, pasando de un modelo de dependencia total de los suministros terrestres a uno de autosuficiencia. El primer acto de un colono en Marte no será plantar una bandera, sino iniciar el zumbido constante de una planta de oxígeno. Y el primer aliento de aire marciano, creado por la propia ingenuidad humana, no será un simple acto fisiológico. Será la declaración de que la humanidad ha aprendido no solo a visitar otros mundos, sino a echar raíces en ellos, transformando lo inhóspito en el sustento mismo de la vida. Con una solución teórica para el aire que respiramos, nos enfrentamos a la siguiente barrera fundamental para la vida: el agua. El agua es el disolvente universal de la biología, el medio en el que ocurren todas las reacciones químicas que nos mantienen vivos. Sin ella, no hay futuro. Al observar el paisaje actual de Marte, un desierto global y reseco, podríamos concluir que es un mundo sin agua. Pero esa conclusión sería una lectura superficial de una historia planetaria mucho más profunda y compleja. Marte no es un planeta seco, es un planeta congelado. El agua existe allí en cantidades asombrosas, comparables a las de los grandes lagos de la Tierra. El desafío, como en tantos otros aspectos de la supervivencia marciana, no es la ausencia del recurso, sino su inaccesibilidad. El agua de Marte es un tesoro enterrado, un océano oculto bajo el polvo rojo. Para entender dónde está el agua hoy, debemos viajar a un pasado lejano. Hace unos 3 o 4 mil millones de años, Marte era un mundo muy diferente. Las evidencias grabadas en su propia superficie nos cuentan la historia de un planeta más cálido y húmedo. Orbitadores y rovers han fotografiado y analizado formaciones geológicas que solo pueden explicarse por la presencia de agua líquida en grandes cantidades y durante largos períodos. Vemos redes de valles que se asemejan a cuencas de ríos secos, canales de desbordamiento masivos tallados por inundaciones catastróficas y deltas de sedimentos, como el que el rover Perseverance está explorando en el cráter G0, donde un antiguo río desembocaba en un gran lago. Los rovers han encontrado minerales como la jarosita, el yeso y las famosas esferas de hematita, todos los cuales se forman en presencia de agua. Este era el Marte del pasado, un mundo con una atmósfera más densa, una mayor presión y temperaturas que permitían que el agua fluyera y se acumulara en su superficie. Entonces, ¿a dónde se fue toda esa agua? Una parte significativa se perdió para siempre. Cuando el campo magnético del planeta se desvaneció, el viento solar no solo barrió la atmósfera, sino que también descompuso las moléculas de vapor de agua en el aire, permitiendo que el hidrógeno, el componente más ligero, escapara al espacio. Pero una porción inmensa de esa agua antigua no se perdió. Simplemente cambió de estado y de lugar. A medida que el planeta se enfriaba y su atmósfera se enrarecía, el agua restante se congeló y fue cubierta gradualmente por el polvo a lo largo de eones, quedando preservada como hielo subterráneo. Hoy, ese hielo es nuestro objetivo. El reservorio más visible de agua en Marte son sus casquetes polares. El Polo Norte, conocido como Planum Boreum, es una capa masiva de hielo de agua, de varios kilómetros de espesor, cubierta por una fina capa estacional de dióxido de carbono congelado. El Polo Sur, Planum Australe, es similar, pero con una capa permanente de hielo de dióxido de carbono mucho más gruesa. Estas capas de hielo polar contienen una cantidad de agua asombrosa, suficiente para cubrir todo el planeta en un océano de varios metros de profundidad. Sin embargo, los polos son un lugar increíblemente difícil para establecer una base. Las temperaturas son las más extremas del planeta, y durante el invierno polar, la región se sumerge en meses de oscuridad total, lo que hace que la energía solar sea inviable y cualquier operación en la superficie extremadamente peligrosa. Afortunadamente, los orbitadores equipados con radar de penetración terrestre, como el instrumento SHARAD a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter, nos han revelado un tesoro aún mayor y mucho más accesible. En las latitudes medias del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el sur, existen vastos glaciares subterráneos. No son bolsas de hielo dispersas, sino láminas de hielo de agua casi puro,
a veces de cientos de metros de espesor, enterradas bajo una capa de regolito de tan solo 1 a 10 metros de profundidad. Estas regiones, como Arcadia Planitia, contienen tanta agua como el lago Superior, el más grande de los grandes lagos de América del Norte. Este descubrimiento lo cambia todo. Significa que no necesitamos ir a los polos. Podemos establecer una colonia en latitudes más templadas, donde hay más luz solar y las temperaturas son menos extremas, y tener acceso a una fuente de agua prácticamente ilimitada justo debajo de la superficie. La extracción de este recurso sería una de las primeras grandes operaciones industriales en Marte. Requeriría vehículos robóticos de excavación, similares a las retroexcavadoras terrestres, pero diseñadas para operar en la baja gravedad y el frío extremo. Estas máquinas rasparían la capa superior de suelo y roca para exponer la capa de hielo brillante y prístino que se encuentra debajo. Luego el hielo sería extraído, quizás en grandes bloques, y transportado por rovers de carga a una planta de procesamiento. Esta planta sería una estructura presurizada y calentada, un garaje industrial donde los bloques de hielo se depositarían para derretirse. Una vez derretida, el agua no sería potable de inmediato. El hielo subterráneo está mezclado con el mismo polvo y regolito que cubre todo el planeta, lo que significa que el agua resultante estaría llena de sedimentos y, lo que es más importante, de las sales de perclorato tóxicas. Por lo tanto, el siguiente paso sería un proceso de purificación de varias etapas. Se utilizarían sistemas de filtración para eliminar las partículas sólidas, seguidos de procesos como la ósmosis inversa o la destilación para separar el agua pura de las sales disueltas y otros contaminantes químicos. Solo después de este riguroso tratamiento el agua sería segura para el consumo humano, para la agricultura hidropónica y para otros usos. Incluso con acceso a glaciares enteros, el agua en una colonia marciana siempre será tratada como el recurso más preciado. La energía necesaria para extraerla y purificarla será inmensa, por lo que el reciclaje será una ley de vida no negociable. Se implementará un sistema de soporte vital de ciclo cerrado, una versión mucho más grande y robusta del que se usa en la Estación Espacial Internacional. Este sistema capturará cada gota de agua, la humedad del aire exhalado, el sudor, las aguas grises de las duchas y la limpieza, e incluso la orina. Toda esta agua residual será procesada y purificada hasta un grado de pureza superior al de la mayoría del agua del grifo en la Tierra, y luego se reintroducirá en el suministro. En este ciclo, nada se desperdicia. El café de hoy podría literalmente convertirse en el agua de la ducha de mañana. Así, el planeta rojo revela su secreto más vital. No es el mundo muerto y seco que parece ser. Es un mundo en hibernación, un mundo cuya agua, el ingrediente clave para nuestro futuro, espera pacientemente bajo una fina capa de polvo. La capacidad de perforar el suelo y extraer esta agua helada será el verdadero comienzo de la colonización. Será el equivalente marciano de cavar el primer pozo en un nuevo continente. Este hielo oculto es la promesa de que la supervivencia es posible, la garantía de que con ingenio y trabajo duro, un desierto helado puede, un día, sustentar un oasis de vida humana. Habiendo asegurado los dos pilares de la vida, el aire y el agua, extraídos directamente del entorno marciano, la misión de supervivencia se enfrenta a su siguiente gran imperativo: el refugio. En la Tierra, un hogar es un lugar de confort y seguridad contra los elementos. En Marte, un hogar es una extensión del cuerpo humano, una segunda piel tecnológica que cumple funciones que nuestro propio organismo no puede. Es una fortaleza. Debe proporcionar no solo un techo, sino también presión, temperatura estable, aire respirable y, sobre todo, un blindaje masivo contra la radiación incesante que baña el planeta. La concepción y construcción del hábitat marciano es, por tanto, una de las disciplinas más cruciales de la colonización, un campo donde la arquitectura, la ingeniería y la ciencia de los materiales se fusionan para crear un bastión de vida en medio de un páramo estéril. La primera generación de hogares marcianos no será construida, sino transportada. Serán estructuras prefabricadas, diseñadas en la Tierra con un enfoque obsesivo en la relación entre masa y volumen, ya que cada kilogramo lanzado al espacio tiene un coste astronómico. Los conceptos más avanzados se alejan de los módulos metálicos rígidos tradicionales, como los de la Estación Espacial Internacional,
y se centran en hábitats inflables. Imagina una estructura que viaja plegada y compacta en la bodega de una nave espacial y que una vez en la superficie marciana se despliega y se infla hasta alcanzar el tamaño de una pequeña casa. Estos módulos no están hechos de un simple plástico. Sus paredes son un compuesto de múltiples capas de materiales de alta tecnología como el Vectran, una fibra flexible que es 5 veces más fuerte que el acero. Estas capas están diseñadas para mantener la presión interna, resistir los impactos de micrometeoritos y proporcionar un grado inicial de aislamiento térmico. Sin embargo, ni el metal ni las fibras flexibles pueden detener la amenaza de la radiación. Por lo tanto, la primera tarea de los colonos, o más probablemente de los rovers autónomos que los precedan, será enterrar estos hábitats. Inmediatamente después del inflado y la presurización, una flota de vehículos de construcción robóticos comenzaría a apilar regolito marciano sobre la estructura. Palada tras palada, el brillante hábitat blanco traído de la Tierra desaparecería bajo una gruesa capa de polvo y roca roja. Se necesitarían al menos 2 o 3 metros de esta Tierra marciana para proporcionar un blindaje adecuado contra los rayos cósmicos galácticos y las tormentas solares. El primer hogar de la humanidad en Marte no sería, por tanto, una cúpula brillante con vistas al paisaje, sino un búnker subterráneo, un refugio enterrado cuya principal característica arquitectónica es la masa y la profundidad. La vida comenzaría bajo tierra. Esta dependencia de los materiales terrestres es una solución temporal. Una presencia sostenible y expansiva en Marte requiere la capacidad de construir con los recursos locales. Aquí es donde entra en juego una de las tecnologías más revolucionarias para la exploración espacial: la impresión tridimensional a gran escala. La idea es utilizar el propio regolito marciano como material de construcción principal. El suelo rojo, que hemos identificado como un contaminante tóxico, puede ser transformado en un recurso de construcción. El proceso implicaría robots que excavan el regolito, lo calientan para eliminar los percloratos volátiles y lo mezclan con un agente aglutinante, que podría ser un polímero traído de la Tierra o incluso azufre, que es abundante en la superficie marciana. Esta mezcla, similar a un hormigón, se convierte en la tinta para impresoras tridimensionales gigantes. Podemos imaginar una flota de estos robots trabajando en perfecta sincronía, extruyendo paredes capa por capa para crear estructuras complejas. Las formas más eficientes para contener la presión interna son las cúpulas y las bóvedas, por lo que los primeros asentamientos marcianos probablemente tendrían una estética de formas redondeadas y orgánicas, integradas en el paisaje. Estas impresoras no solo construirían los hábitats principales, sino también toda la infraestructura auxiliar: garajes presurizados para los rovers, plataformas de aterrizaje para evitar que los cohetes levanten nubes de polvo abrasivo, laboratorios e incluso carreteras primitivas para facilitar el transporte. Esta capacidad de construir con materiales locales es el verdadero punto de inflexión, el momento en que una base deja de ser un campamento temporal y comienza a convertirse en una verdadera colonia. Sin embargo, incluso la estructura impresa en 3 dimensiones más robusta sigue estando en la superficie, expuesta a los extremos del clima y a la radiación residual. La solución definitiva, la que ofrece una protección casi perfecta y un entorno estable a largo plazo, se encuentra bajo nuestros pies. Marte es un planeta volcánico, y su pasado geológico nos ha legado un regalo extraordinario: los tubos de lava. Cuando los ríos de lava fluían por la superficie, la capa exterior se enfriaba y solidificaba mientras la lava líquida del interior seguía fluyendo, dejando atrás túneles y cuevas inmensas. Los orbitadores han identificado las claraboyas de estos tubos en Marte, algunas con entradas de decenas de metros de diámetro, que conducen a cavernas subterráneas que podrían albergar ciudades enteras. Vivir en un tubo de lava ofrece ventajas insuperables. La primera y más importante es la protección contra la radiación. Un techo de decenas de metros de roca basáltica sólida proporciona un blindaje natural que es muy superior a cualquier cosa que pudiéramos construir. Bloquearía eficazmente casi la totalidad de los rayos cósmicos y protegería completamente a los habitantes de las tormentas solares. La segunda ventaja es la estabilidad térmica. Mientras que la superficie sufre oscilaciones de 100 grados cada día,
La temperatura dentro de un tubo de lava se mantendría constante durante todo el año, probablemente alrededor de 60 grados bajo cero. Aunque extremadamente frío, un ambiente térmicamente estable es mucho más fácil y eficiente de calentar que uno que pierde calor catastróficamente cada noche. Además, el tubo ofrecería protección total contra las tormentas de polvo y los impactos de micrometeoritos. El plan a largo plazo sería sellar secciones de estos túneles, presurizarlos y construir en su interior, creando un verdadero mundo subterráneo. Independientemente de la forma externa del refugio, su interior deberá ser diseñado meticulosamente para la salud psicológica de sus habitantes. Sería un ecosistema cerrado. La iluminación artificial seguiría un ciclo de 24 horas y 39 minutos para simular un día y una noche marcianos, ayudando a regular los ritmos circadianos. Se dedicarían espacios vitales a la producción de alimentos hidropónicos, creando invernaderos llenos de vegetación que no solo proporcionarían comida, sino también un estímulo visual y psicológico crucial. El color verde de la vida en medio del rojo estéril. El diseño interior combinaría espacios privados para la soledad y la reflexión, con amplias áreas comunes que fomenten la interacción social y el sentido de comunidad, tan vital para la salud mental en un entorno tan aislado. Así, el hogar marciano evoluciona desde un búnker enterrado y dependiente de la Tierra hasta una ciudadela impresa con los materiales del propio planeta, y finalmente, a una civilización subterránea segura en las venas volcánicas del mundo. Cada etapa representa un paso más hacia la independencia. El refugio en Marte es la manifestación física de la ingeniosidad humana, un útero artificial que protege la frágil llama de la vida en un lugar donde nunca debió existir, esperando el día en que sus habitantes puedan, quizás, caminar bajo un cielo marciano sin la necesidad de un traje espacial. Dentro del refugio marciano, ya sea un búnker enterrado o una caverna subterránea, hemos creado una burbuja de supervivencia. Gracias a la ingeniería, tenemos aire para respirar y agua para beber. Pero este oasis de vida es increíblemente frágil, sostenido por una red de máquinas que nunca deben detenerse. Los sistemas de soporte vital que reciclan el aire, las bombas que mueven el agua, los calentadores que luchan contra el frío eterno y las luces que simulan el día y la noche, todos dependen de un flujo ininterrumpido de un único recurso: la energía. La energía es el latido del corazón de la colonia. Es el sistema nervioso central que anima cada aspecto de la vida. Un corte de energía en la Tierra es una inconveniencia. En Marte es una sentencia de muerte. Por lo tanto, la generación de energía no es simplemente una cuestión de ingeniería. Es la función más crítica de toda la empresa de colonización, y el entorno marciano hace que esta tarea sea extraordinariamente difícil. La fuente de energía más obvia, la que ha alimentado a casi todos nuestros rovers y sondas, es el Sol. La energía solar fotovoltaica es una tecnología madura, fiable y con la ventaja de no requerir el transporte de combustible. A primera vista parece la elección limpia y lógica. Sin embargo, la realidad de Marte presenta 4 obstáculos fundamentales que degradan severamente la viabilidad de la energía solar como fuente de energía principal para una colonia humana. El primer obstáculo es la distancia. Marte orbita el Sol a una distancia media que es aproximadamente 1,5 veces la de la Tierra. Debido a la ley del inverso del cuadrado, que dicta que la intensidad de la luz disminuye drásticamente con la distancia, la luz solar que llega a la cima de la atmósfera marciana es, en promedio, solo un 43% tan intensa como la que llega a la Tierra. Esto significa que para generar la misma cantidad de energía, un panel solar en Marte necesitaría tener más del doble del área de superficie que un panel idéntico en la Tierra, y esto es antes de considerar cualquier otra complicación. La segunda complicación es el polvo. Como hemos establecido, el polvo marciano es fino, abrasivo y electrostático. Se adhiere a todo, incluyendo los paneles solares. Una fina capa de polvo puede reducir la eficiencia de un panel en un 20-30% o más. Los rovers Spirit y Opportunity tuvieron la suerte de experimentar eventos de limpieza, donde ráfagas de viento soplaron el polvo de sus paneles, extendiendo milagrosamente sus misiones.
Pero una colonia no puede depender de la suerte. Se necesitaría un sistema masivo de limpieza, ya sea robótico o manual, para mantener constantemente libres de polvo hectáreas de paneles solares, una tarea que consumiría tiempo, energía y recursos. El tercer obstáculo es la noche. Un día marciano, o sol, dura 24 horas y 39 minutos. Durante casi la mitad de este tiempo, los paneles solares no producen energía. Para sobrevivir a la larga y gélida noche marciana, la colonia necesitaría un sistema de almacenamiento de energía colosal, como baterías de iones de litio o celdas de combustible regenerativas. Este sistema de almacenamiento añadiría una enorme cantidad de masa que tendría que ser transportada desde la Tierra, junto con la complejidad de su mantenimiento y el riesgo de su eventual degradación. El cuarto y definitivo obstáculo son las tormentas de polvo. Una tormenta de polvo a escala planetaria puede sumergir la base en una oscuridad casi total durante semanas o incluso meses. La luz solar en la superficie puede caer al 1% de su nivel normal. En estas condiciones, incluso el campo solar más grande sería prácticamente inútil. La colonia tendría que sobrevivir con la energía almacenada durante un periodo de tiempo impredeciblemente largo, lo que requeriría una capacidad de almacenamiento tan masiva que se vuelve logísticamente inviable. La vulnerabilidad a estas tormentas convierte a la energía solar en una apuesta peligrosa para el soporte vital humano. Por todas estas razones, la comunidad científica y de ingeniería se inclina abrumadoramente hacia una solución mucho más robusta y fiable: la energía nuclear. Aunque la palabra pueda generar inquietud, la energía nuclear en el espacio es una tecnología probada y, en muchos sentidos, ideal para el entorno marciano. Durante décadas, hemos utilizado una forma de energía nuclear llamada generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTGs, para alimentar misiones en el espacio profundo como Voyager, Cassini y los rovers Curiosity y Perseverance. Estos dispositivos utilizan el calor generado por la desintegración natural del plutonio 238 para producir electricidad. Sin embargo, los RTGs generan una cantidad de energía relativamente pequeña, suficiente para un rover, pero no para una colonia. La solución para una base humana es la fisión nuclear. Específicamente, reactores de fisión pequeños y compactos. Proyectos como el Kilopower de la NASA han desarrollado y probado prototipos de reactores diseñados para aplicaciones espaciales. Imagina un reactor no más grande que un cubo de basura, con un núcleo de uranio altamente enriquecido, del tamaño de un rollo de papel de cocina. Este pequeño núcleo, a través de la fisión, puede generar una inmensa cantidad de calor de forma continua. El calor se transfiere mediante un sistema de tubos de calor pasivos, que no tienen partes móviles, a una serie de motores Stirling. Estos motores increíblemente eficientes convierten el calor en electricidad. Las ventajas de este sistema sobre la energía solar en Marte son abrumadoras. La primera es la fiabilidad total. Un reactor de fisión produce una cantidad constante y predecible de energía, 24 horas al día, 7 días a la semana. No le afectan la noche, las estaciones ni las tormentas de polvo más feroces. Un puñado de estos reactores podría proporcionar toda la energía que una colonia inicial necesita, sin interrupción, durante una década o más antes de necesitar cualquier tipo de mantenimiento o reabastecimiento. La segunda ventaja es la densidad de potencia. La cantidad de energía que se puede obtener por kilogramo de masa del sistema es órdenes de magnitud mayor que la de un sistema solar con sus baterías. Un solo reactor Kilopower, que pesa alrededor de 1,5 toneladas, puede producir 10 kilovatios de potencia eléctrica. Producir la misma cantidad de energía de forma continua con paneles solares y baterías en Marte requeriría un sistema con una masa mucho mayor. La seguridad, por supuesto, es la principal preocupación. Estos reactores están diseñados para ser intrínsecamente seguros. Se lanzan desde la Tierra en un estado frío, sin estar activos y sin generar radiación significativa. Solo se encienden una vez que han sido desplegados de forma segura en la superficie de Marte. Su diseño es pasivamente seguro, lo que significa que si el sistema se sobrecalienta, se apaga automáticamente sin necesidad de intervención. Para la protección de la colonia, el reactor sería enterrado a una distancia segura del hábitat, utilizando el propio regolito marciano como un blindaje de radiación extremadamente eficaz.
El zumbido constante y silencioso de los motores Stirling, alimentados por el calor de un núcleo atómico enterrado bajo el suelo rojo, sería el verdadero latido de la colonia. Sería la fuente de energía que separa el aire, que bombea el agua, que calienta los hogares y que alimenta las luces de los invernaderos. Mientras que la energía solar puede servir como una fuente de energía suplementaria útil, la energía nuclear proporciona la base firme y fiable sobre la cual se puede construir una civilización. Es la garantía de que cuando la noche caiga o cuando el cielo se oscurezca por el polvo durante semanas, las luces del hogar marciano permanecerán encendidas. Con un refugio seguro, aire respirable, agua corriente y una fuente de energía constante, la colonia marciana ha superado los desafíos inmediatos de la supervivencia. Ahora se enfrenta a un reto que definirá su futuro a largo plazo: la autosuficiencia. Una base que depende de constantes misiones de reabastecimiento de alimentos desde la Tierra, a través de 600 millones de kilómetros de espacio, nunca será una verdadera colonia. Es una dependencia frágil, cara e insostenible. Para que la humanidad eche raíces en Marte, debe ser capaz de cultivar su propio alimento. Este desafío nos lleva a uno de los conceptos más idealizados de la ciencia ficción: la granja marciana. Sin embargo, la realidad de la agricultura en este nuevo mundo será muy diferente a la imagen de un astronauta arando un campo rojo. Será un triunfo de la biología y la ingeniería, un ecosistema artificial creado en total aislamiento del hostil mundo exterior. El primer y más fundamental obstáculo es el propio suelo marciano. Como hemos establecido, el regolito rojo no es tierra fértil. Es, en esencia, roca pulverizada, carente de la materia orgánica y de los microorganismos esenciales que las plantas necesitan para crecer. Peor aún, es químicamente tóxico. La presencia de sales de perclorato en todo el planeta lo convierte en un veneno para la vida vegetal terrestre y para los humanos que pudieran consumirla. Por lo tanto, la idea de plantar una semilla directamente en el suelo marciano y esperar a que crezca está descartada desde el principio. La agricultura en Marte debe ocurrir sin el suelo marciano. La solución reside en la creación de invernaderos. Pero no serán simples estructuras de cristal. Serán laboratorios de biotecnología altamente controlados, probablemente alojados en cúpulas inflables presurizadas o en secciones dedicadas dentro de los tubos de lava. Dentro de estas estructuras, cada aspecto del entorno será diseñado y gestionado para maximizar el crecimiento de las plantas. La atmósfera se enriquecería con dióxido de carbono a niveles muy superiores a los de la Tierra, ya que las plantas prosperan con él. La temperatura y la humedad se mantendrían en rangos óptimos 24 horas al día. Y lo más importante, la luz no vendría del sol pálido y distante, sino de dentro. El techo del invernadero estaría cubierto por una matriz de luces LED avanzadas. Estas luces no emitirían una luz blanca, sino un resplandor intenso de color rosa o magenta, una mezcla precisa de las longitudes de onda de luz roja y azul que las plantas utilizan más eficientemente para la fotosíntesis. Entrar en una granja marciana sería como entrar en un espacio de otro mundo, bañado en una luz púrpura y lleno del zumbido de los sistemas de soporte vital. Dentro de este entorno artificial se utilizarían técnicas de cultivo sin suelo. El método más probable es la hidroponía. En un sistema hidropónico, las plantas crecen con sus raíces suspendidas en canales o bandejas, a través de los cuales fluye constantemente una solución de agua enriquecida con todos los nutrientes minerales que la planta necesita: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y todos los micronutrientes esenciales. Este método ofrece ventajas inmensas para un entorno como Marte. Es extremadamente eficiente en el uso del agua, ya que el agua no utilizada se recoge, se purifica y se recircula, una consideración crítica cuando cada gota es valiosa. Permite un control total sobre la nutrición de la planta, eliminando las conjeturas de la fertilización, y al proporcionar a las raíces exactamente lo que necesitan, las plantas crecen más rápido y producen cosechas más abundantes en un espacio mucho más reducido que la agricultura tradicional. Una técnica aún más avanzada es la aeroponía, donde las raíces de las plantas cuelgan en el aire dentro de una cámara cerrada
y son rociadas periódicamente con una fina niebla de la misma solución nutritiva. Este método es incluso más eficiente en el uso del agua, y al exponer las raíces a más oxígeno, puede acelerar el crecimiento aún más. Un invernadero marciano probablemente utilizaría una combinación de estas técnicas, cultivando vegetales de hoja verde y hierbas en sistemas hidropónicos de bandejas apiladas verticalmente, y cultivos de raíces como las papas en sistemas aeropónicos. La selección de los cultivos sería una ciencia en sí misma. Las primeras plantas en crecer en Marte serían elegidas por su eficiencia, su robustez y su valor nutricional. En la lista de candidatos principales estarían las papas y los boniatos, por su alto contenido calórico. La soja, por su increíble versatilidad y alto contenido de proteínas. El trigo, para producir harina. Y una variedad de vegetales como la lechuga, las espinacas, los tomates, los pimientos y los rábanos, para proporcionar vitaminas y minerales esenciales. Cada planta sería elegida para cumplir un rol específico en la dieta de la colonia. La sostenibilidad de este sistema agrícola dependería de un principio fundamental, el reciclaje total. En la Tierra, los nutrientes fluyen en ciclos naturales. En Marte, el ciclo debe ser artificial y cerrado. Los desechos humanos, tanto líquidos como sólidos, no serían basura, sino un recurso valioso. Serían procesados en bioreactores avanzados que descompondrían la materia orgánica y extraerían los nutrientes vitales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio recuperados de los desechos de la tripulación, serían purificados y reintroducidos en la solución nutritiva de los sistemas hidropónicos, para ser utilizados por las plantas que la tripulación luego consumiría. Es un ecosistema en miniatura, un ciclo de vida completo contenido dentro de las paredes del hábitat. El gran desafío nutricional sería la proteína. Mientras que la soja puede proporcionar una base excelente, una dieta variada es clave para la moral. La cría de animales tradicionales es logísticamente imposible debido al espacio y los recursos que requieren. Por ello, se explorarían otras vías. La cría de insectos, como los grillos, es una opción muy probable. Son increíblemente eficientes para convertir biomasa vegetal en proteína de alta calidad. Requieren muy poco espacio y se reproducen rápidamente. A más largo plazo, la carne cultivada en laboratorio, desarrollada a partir de células animales, podría convertirse en una fuente de proteína que satisfaga las necesidades nutricionales y psicológicas de los colonos. Así, la granja marciana se revela no como un campo de tierra roja, sino como un laboratorio biológico palpitante, una sala de máquinas de soporte vital que funciona en un ciclo perpetuo de crecimiento, consumo y reciclaje. El acto de cultivar alimentos en Marte es la declaración definitiva de independencia de la Tierra. El primer bocado de una ensalada fresca o de una papa horneada, cultivada a 200 millones de kilómetros de casa, representaría mucho más que simple nutrición. Sería el sabor de la autosuficiencia, la prueba tangible de que la vida, a través de la ciencia y la perseverancia, ha encontrado la manera de florecer en el más estéril de los mundos. Hemos diseñado el refugio, generado el aire, extraído el agua, encendido la energía y cultivado el alimento. Hemos resuelto, al menos en teoría, los grandes desafíos de la ingeniería y la logística. Hemos construido una máquina de soporte vital a escala planetaria, una burbuja de la Tierra perfectamente diseñada para funcionar en el entorno marciano. Pero dentro de esta máquina perfecta, debemos colocar su componente más complejo, frágil e impredecible, el ser humano. El cuerpo y la mente humana no son productos de la ingeniería, sino el resultado de 3.800 millones de años de evolución en un único entorno, con una gravedad constante, un campo magnético protector y una biosfera rica. Al llevar a este organismo a Marte, no solo estamos pidiendo que sobreviva, sino que prospere en un lugar para el que no fue diseñado en absoluto. El mayor desafío de la colonización de Marte, por tanto, no es tecnológico, sino biológico y psicológico. Comencemos por el cuerpo. La amenaza más persistente y debilitante para la fisiología humana en Marte es la gravedad reducida. Con solo un 38% de la atracción gravitacional de la Tierra, un colono que pese 80 kilogramos en casa se sentiría como si pesara solo 30 en Marte. Esta ligereza,
que al principio podría parecer una bendición, es en realidad una trampa biológica. Nuestros cuerpos están en una lucha constante contra la gravedad terrestre, y esta lucha nos mantiene fuertes. En Marte, esa lucha se reduce drásticamente, y el cuerpo, siguiendo su principio de máxima eficiencia, comienza a deshacerse de todo lo que ya no considera necesario. El primer sistema en sufrir es el esqueleto. Nuestros huesos mantienen su densidad gracias al estrés constante que ejerce nuestro peso corporal sobre ellos. En un ambiente de baja gravedad, este estrés disminuye, y el cuerpo interpreta esta señal como que ya no necesita una estructura ósea tan robusta. Comienza un proceso similar a una osteoporosis acelerada, donde los huesos pierden calcio y densidad a un ritmo de aproximadamente 1 a 2% por mes. Sin contramedidas rigurosas, un colono podría sufrir una pérdida ósea tan severa en solo un año que el riesgo de fracturas se volvería crítico, y un posible regreso a la gravedad total de la Tierra podría ser devastador. El sistema muscular sufre un destino similar. Los grandes músculos de las piernas y la espalda, diseñados para mantenernos erguidos y movernos contra la gravedad, tienen mucho menos trabajo que hacer. Comienzan a atrofiarse, perdiendo masa y fuerza. El corazón, que es el músculo más importante, también se debilita. En la Tierra, trabaja constantemente para bombear sangre hacia el cerebro en contra de la fuerza de la gravedad. En Marte este trabajo es mucho más fácil. Con el tiempo, el corazón puede reducir su tamaño y capacidad, una descondición cardiovascular peligrosa que haría que el regreso a la Tierra fuera un evento de alto riesgo. Para combatir esta degradación, la vida de un colono estaría dominada por el ejercicio. Cada día serían necesarias de 2 a 3 horas de un entrenamiento increíblemente intenso, utilizando equipos especializados como cintas de correr con arneses que simulan el peso corporal y máquinas de ejercicio de resistencia avanzada para cargar los músculos y los huesos. Además de la gravedad, el cuerpo enfrentaría otros desafíos. Los fluidos corporales, que en la Tierra la gravedad tiende a atraer hacia las piernas, se redistribuirían hacia la parte superior del cuerpo. Esto provocaría una sensación constante de congestión nasal, dolores de cabeza y una característica cara hinchada. Más preocupante aún, esta presión de los fluidos en la cabeza puede afectar al globo ocular, causando problemas de visión, una condición que ya se ha observado en astronautas en estancias prolongadas en el espacio. A esto se suma la evidencia de que el sistema inmunológico humano parece suprimirse en el entorno espacial, haciendo a los colonos potencialmente más vulnerables a las enfermedades. Si el cuerpo está bajo asedio, la mente está en la primera línea de una batalla aún más compleja. El primer gran desafío psicológico es la escala del aislamiento. Estar en Marte no es como estar en una base en la Antártida, es estar en otro planeta. La Tierra no es un lugar al que se pueda volver rápidamente en caso de emergencia. Es un viaje de 6 a 9 meses. Y la comunicación no es instantánea. Debido a la velocidad de la luz, hay un retraso de entre 4 y 24 minutos en cada mensaje, dependiendo de la posición de los planetas. Esto hace que una conversación en tiempo real sea imposible. Cada interacción con el control de la misión o con la familia será un intercambio de mensajes grabados, como cartas electrónicas. Esta lejanía crea una sensación de separación de la humanidad que ninguna persona ha experimentado antes. A este aislamiento se suma el confinamiento. La vida se desarrollará casi por completo en el interior de un hábitat relativamente pequeño. El exterior es un vacío mortal que solo se puede experimentar a través del visor de un casco, durante expediciones extravehiculares cuidadosamente planificadas y peligrosas. No hay árboles, no hay cielo azul, no hay lluvia, no hay viento que se pueda sentir en la piel. El paisaje, aunque majestuoso, es monótono, un desierto rojo infinito. Esta privación sensorial y la falta de estímulos naturales pueden llevar a la depresión, la ansiedad y una sensación de agotamiento mental. Y luego está el efecto Tierra fuera de vista. Durante toda la historia humana, la Tierra ha sido nuestro contexto, nuestro mundo. En Marte, la Tierra es un punto de luz en el cielo nocturno. Es una estrella brillante, distinguible de las demás solo por su color azulado y porque es el lugar donde viven todos los que hemos conocido.
La carga psicológica de ver tu mundo entero reducido a un punto de luz es incalculable. Puede generar una profunda sensación de nostalgia planetaria, una desconexión existencial que podría ser el desafío mental más grande de todos. Por estas razones, la selección de la tripulación será tan importante como la ingeniería del cohete. Los primeros colonos no solo deberán ser los mejores científicos e ingenieros, deberán ser las personas psicológicamente más estables, resistentes y compatibles del planeta. Deberán tener una capacidad extraordinaria para la resolución de conflictos, para la gestión del estrés y para encontrar un propósito y un significado en una rutina estricta y monótona, día tras día, durante años. Así, descubrimos que el factor humano es la variable más incierta en la ecuación de Marte. Podemos construir el hábitat perfecto, pero si la mente de quien vive en él se quiebra por el aislamiento, o si su cuerpo se debilita por la falta de gravedad, la misión fracasará. La tecnología puede llevarnos a Marte, pero solo nuestra propia resiliencia biológica y mental determinará si podemos quedarnos. La frontera final, la más difícil de cruzar, no se encuentra en la distancia entre los planetas, sino en el espacio interior de nuestro propio cuerpo y mente. Hemos establecido una colonia, hemos aprendido a sobrevivir dentro de burbujas de tecnología, en ciudades subterráneas que nos protegen de un mundo fundamentalmente ajeno a la vida. Durante generaciones, los humanos nacerían y vivirían en Marte, pero su única visión del exterior sería a través de una ventanilla o del visor de un casco. El cielo color salmón y el desierto rojo serían un paisaje familiar, pero siempre distante, siempre al otro lado de una barrera de soporte vital. Inevitablemente, en la mente de esta nueva rama de la humanidad, surgiría un sueño no de supervivencia, sino de transformación. El sueño de cambiar el propio planeta, la ambición de diseñar un mundo, de encender de nuevo sus motores climáticos y de esculpir su atmósfera hasta que, un día lejano, un descendiente pueda salir a la superficie, sentir el viento en su rostro y respirar. Este es el sueño de la terraformación. La terraformación es el concepto de ingeniería planetaria a su máxima escala. Es el proceso, deliberado y controlado, de modificar la atmósfera, la temperatura y la ecología de un planeta para hacerlo similar a la Tierra y, por lo tanto, habitable para los seres humanos y otras formas de vida terrestres, sin la necesidad de trajes espaciales o hábitats presurizados. Es importante entender desde el principio que este no es un proyecto de décadas, ni siquiera de siglos. Es una empresa de milenios, una obra que se extendería a través de tantas generaciones que sus iniciadores nunca verían ni remotamente sus frutos. Es la tarea más ambiciosa que la humanidad podría concebir. El primer paso, y el más crucial, para terraformar Marte es calentar el planeta. Marte es un mundo atrapado en una profunda edad de hielo, y para despertar su potencial debemos iniciar un efecto invernadero controlado. El ingrediente clave para este proceso ya se encuentra en Marte en cantidades colosales: el dióxido de carbono. Hay vastas reservas de dióxido de carbono congelado o hielo seco en sus casquetes polares, especialmente en el Polo Sur, y también se cree que hay grandes cantidades absorbidas en el propio regolito. Si pudiéramos liberar este gas a la atmósfera, actuaría como una manta, atrapando más calor del Sol y comenzando a elevar la temperatura global. Existen varias propuestas teóricas, de una escala casi mítica, para lograrlo. Una de ellas es la construcción de espejos orbitales gigantes. Imagina flotas de satélites con velas solares inmensas y ultraligeras, de kilómetros de diámetro, posicionadas en órbita para reflejar y concentrar la luz solar sobre los casquetes polares. Este bombardeo de energía constante haría que el hielo seco se sublimara, pasando directamente de estado sólido a gaseoso y engrosando la atmósfera con dióxido de carbono. Otro enfoque, quizás más directo, sería la construcción de fábricas automatizadas en la superficie. Estas plantas procesarían minerales del suelo para fabricar y liberar a la atmósfera gases de efecto invernadero artificiales, como los perfluorocarbonos. Estos gases son miles de veces más potentes para atrapar el calor que el dióxido de carbono, por lo que una cantidad relativamente pequeña podría tener un gran impacto inicial en el calentamiento del planeta. A medida que Marte se calentara, se crearía un ciclo de retroalimentación positiva.
El ligero aumento de la temperatura liberaría más dióxido de carbono de los polos de forma natural, lo que a su vez calentaría más el planeta, y así sucesivamente. A medida que el planeta se calienta, el segundo paso comenzaría a ocurrir de forma natural. La atmósfera se espesaría. La liberación de todo el dióxido de carbono atrapado en los polos y el suelo añadiría masa y presión al aire. El objetivo sería pasar de la presión actual, que es menos del 1% de la terrestre, a un nivel que permitiera la existencia de agua líquida en la superficie. Una vez que la presión atmosférica superara el llamado límite de Armstrong, el punto en el que el agua ya no hierve espontáneamente a la temperatura del cuerpo humano, el planeta habría cruzado un umbral crítico. Esto nos lleva al tercer paso, el regreso de los océanos. Con una atmósfera más densa y temperaturas que comienzan a superar el punto de congelación, al menos durante el día, las inmensas reservas de hielo de agua que se encuentran bajo la superficie y en los polos comenzarían a derretirse. Imaginar este momento es imaginar un renacimiento planetario, el primer arroyo de agua líquida que talla un nuevo camino en un antiguo cauce seco, las primeras lluvias que caen de unas nubes más densas, y con el tiempo, a lo largo de los siglos, el agua comenzaría a acumularse en las vastas llanuras del norte, llenando la cuenca de Bastitas Borealis para formar un océano poco profundo, devolviendo a Marte un eco de su pasado azul. Con un planeta más cálido, una atmósfera más densa y agua líquida, llegaríamos al cuarto y más largo de los pasos: hacer el aire respirable. La nueva atmósfera sería rica en dióxido de carbono, densa, pero completamente tóxica para nosotros. Para convertirla, necesitaríamos inundar el planeta con organismos fotosintéticos. Las primeras oleadas de vida serían microbios genéticamente modificados, como cianobacterias y algas, diseñados para sobrevivir en el entorno marciano primitivo, frío y con alta radiación. Se sembrarían en los nuevos mares y suelos húmedos. Durante incontables generaciones, estas humildes formas de vida realizarían su trabajo silencioso, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno como producto de desecho. Este proceso sería análogo al gran evento de oxigenación de la Tierra, que tardó cientos de millones de años. En Marte, con la ayuda de la ingeniería genética, podríamos acelerarlo, pero seguiría siendo un proceso de una lentitud geológica, que probablemente requeriría varios milenios para alcanzar un nivel de oxígeno del 20%. Sin embargo, incluso si lográramos todo esto, nos enfrentamos al desafío que podría ser insuperable, el talón de Aquiles de Marte. El planeta carece de un campo magnético global. La nueva y densa atmósfera que habríamos pasado milenios construyendo estaría expuesta al mismo viento solar que despojó a la atmósfera original. Estaríamos luchando constantemente contra la erosión espacial que intentaría deshacer nuestro trabajo, y la superficie seguiría siendo bombardeada por la radiación cósmica. Se han propuesto soluciones de ciencia ficción, como la construcción de un generador de campo magnético artificial en el espacio, en el punto de Lagrange L, uno entre Marte y el Sol, creando un escudo magnético para el planeta. Pero la escala de una obra de ingeniería así está tan más allá de nuestras capacidades actuales que roza la fantasía. La terraformación, por tanto, sigue siendo un sueño. Es un ejercicio de pensamiento inspirador que nos enseña sobre la ciencia del clima y la interconexión de los sistemas planetarios. Nos muestra que, en teoría, las leyes de la física podrían permitirnos dar forma a un mundo. Pero también nos muestra la escala casi divina de tal empresa y sus profundos dilemas éticos sobre si tenemos el derecho de alterar otro mundo de forma tan fundamental. El sueño de un Marte verde y azul es quizás la máxima expresión de la ambición humana, pero el camino hacia él es tan largo y complejo que nos sirve, sobre todo, como un espejo. Nos obliga a mirar hacia atrás, a nuestro propio planeta, y a reconocer que la tarea más urgente, más alcanzable y más importante no es crear una nueva Tierra, sino preservar la que ya tenemos. Hemos completado nuestro viaje. Partimos de la familiaridad de la Tierra, cruzamos el abismo del espacio interplanetario y llegamos a un mundo de una belleza desoladora. Hemos analizado su atmósfera silenciosa, su geografía monumental y la lluvia invisible de radiación que lo baña. Hemos explorado su suelo hostil, su clima implacable, y hemos trazado un mapa de sus tesoros de hielo oculto.
Hemos diseñado, en nuestra mente, las máquinas para crear aire, las bombas para extraer agua, los reactores para generar energía, los refugios para protegernos y los invernaderos para alimentarnos. Hemos confrontado la inmensa fragilidad del cuerpo y la mente humana frente a un entorno tan abrumadoramente ajeno. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, es el momento de emitir un veredicto. Después de toda esta lucha, de toda esta ingeniería y de todo este sueño, ¿podríamos realmente vivir en Marte? La respuesta, en su forma más simple, es un sí cualificado. Sí, las leyes de la física y la química lo permiten. No hemos encontrado ningún obstáculo que sea teóricamente insuperable. Con la tecnología adecuada, la voluntad política y una inversión de recursos sin precedentes en la historia de la humanidad, podríamos establecer un puesto de avanzada, un enclave de vida en el desierto rojo. Podríamos, con el tiempo, crear una colonia autosuficiente, una ciudad-estado científica donde unos pocos cientos, quizás miles, de los individuos más resilientes y dedicados de nuestra especie vivan y trabajen, protegidos bajo la tierra y sostenidos por el ingenio humano. Pero esta respuesta afirmativa viene con una postdata de una importancia abrumadora. Vivir en Marte no sería, en ningún sentido, como vivir en la Tierra. No sería una vida de libertad en una nueva frontera. Sería una vida de confinamiento perpetuo, una existencia vivida predominantemente en el interior de cuevas o de búnkeres, donde cada bocanada de aire sería el producto de una máquina, cada gota de agua el resultado de un complejo proceso de purificación y reciclaje, y cada comida una cosecha de un laboratorio hidropónico. Cada salida al exterior sería una expedición peligrosa, envuelta en las múltiples capas de un traje espacial que es, a la vez, soporte vital y prisión. Sería una vida con el conocimiento constante de que la muerte en forma de una fuga de presión, un fallo del sistema o una exposición a la radiación, se encuentra siempre a unos pocos centímetros de distancia. La conexión con el hogar, con la Tierra, sería un eco lejano a través del vacío, una conversación con minutos de retraso que subraya la distancia insalvable. El cielo nunca sería azul. Los ríos nunca fluirían al aire libre. La lluvia nunca caería. Y el sueño de la terraformación, la ambición de transformar Marte en una segunda Tierra, aunque es un ejercicio de pensamiento fascinante, sigue siendo una empresa de una escala y un tiempo tan colosales, con obstáculos tan fundamentales como la falta de un campo magnético, que pertenece más al reino de los mitos futuros que a la realidad práctica. Marte no será un planeta B, no es un bote salvavidas para la humanidad. La idea de que podemos abandonar una Tierra dañada para empezar de nuevo en un desierto estéril y radiactivo es la más peligrosa de las fantasías. La dificultad de simplemente mantener con vida a un solo ser humano en Marte empequeñece cualquier desafío que enfrentemos en la Tierra, por grande que sea. Y es en esta comparación, en esta cruda yuxtaposición, donde encontramos el verdadero valor de nuestro viaje a Marte. Es aquí donde descubrimos la lección final y más importante del planeta rojo. El verdadero propósito del sueño marciano no es darnos un nuevo hogar, sino enseñarnos a ver el nuestro por primera vez. Al vernos forzados a diseñar un sistema para reciclar cada molécula de aire en un hábitat marciano, nos damos cuenta del milagro que es nuestra propia atmósfera, un sistema que ha hecho esto sin esfuerzo durante miles de millones de años. Al tener que planificar la extracción de hielo subterráneo y el reciclaje de cada gota de agua, comenzamos a comprender el valor incalculable de los océanos, los ríos y las lluvias de nuestro planeta, un ciclo del agua que damos por sentado. Al diseñar invernaderos hidropónicos para cultivar alimentos en un suelo tóxico, desarrollamos una nueva reverencia por la fina y fértil capa de tierra que cubre nuestros continentes, una biosfera tan rica que produce abundancia con una facilidad que roza la magia. Al estudiar las consecuencias de un planeta que perdió su campo magnético y fue despojado de sus océanos por el viento solar, finalmente apreciamos el escudo invisible que nos protege, la danza del hierro líquido en el núcleo de nuestro planeta que hace posible toda la vida en la superficie. Marte, en su silencio y su desolación,
no es una promesa, sino una advertencia. Es el fantasma de un mundo que pudo ser, un recordatorio de lo rara y preciosa que es la habitabilidad. Así, nuestro gran viaje a Marte, la mayor aventura de exploración que la humanidad puede emprender, nos conduce a la más inesperada de las conclusiones. No nos lleva a un futuro entre las estrellas, sino que nos devuelve a casa. El mayor descubrimiento que haremos en el planeta rojo no será la evidencia de vida pasada, ni un nuevo mineral, ni una nueva vista. El mayor descubrimiento será un nuevo aprecio por el punto azul pálido que dejamos atrás. La lección de Marte es que el universo es vasto, y en su mayor parte, indiferente y hostil a la vida. Y nosotros, en nuestro pequeño mundo, hemos ganado una lotería cósmica de proporciones inimaginables. La tarea más noble, el desafío más grande y la aventura más importante no es conquistar Marte, es preservar la Tierra,